Por un lado lo tenemos a Gonzalo Chávez, analista económico. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Permíteme, por favor. Voy a saludar también a don Gustavo Rivadeneira, que es representante de la Cámara de Transporte Pesado del Alto. Y con tu permiso voy a comenzar con don Gustavo justamente para hablar de esta decisión. Ustedes han dado tiempo hasta mañana. Tengo entendido que hasta las 6 de la mañana para suspender esta medida, si no entrarían en un bloqueo indefinido. ¿No pueden esperar un poco más? Porque evidentemente en este momento creo que todo el país está pendiente del encuentro plurinacional que se va a realizar en Cochabamba para poder tomar otras determinaciones. Buenas noches, Miriam, y un saludo a través de este medio de comunicación a toda la población boliviana. Lamentablemente, el sector del transporte está siendo inducido a generar conflictos en defensa de su fuente de trabajo. Le digo que estamos siendo inducidos a generar problemas debido a esa determinación que ha emitido el gobierno de prohibir las exportaciones de productos como la torta de soya y la soya en granos, que generalmente son los que más transportamos como sector que hace servicio al comercio internacional boliviano. Dentro de ese marco nos ha llamado la atención, nos ha preocupado la reacción de la aduana nacional en las fronteras de Pisiga, Tambo Quemado y Desaguadero, evitando continuar el tránsito de productos que habrían sido ya cargados con anterioridad a la prohibición. Lo que quiero decir que toda norma que se promulga en un determinado estado es para los venideros. Por consiguiente, esta situación ha hecho de que el transporte que estaba en tránsito hacia los puertos del Pacífico a través de Pisiga, a través de Tambo Quemado y el Desaguadero hacia el Perú, ha sentido molestia y obviamente ha reaccionado cerrando y bloqueando los pasos fronterizos que le acabo de mencionar. Esta situación obviamente es preocupante porque podría resolverse simplemente con un criterio técnico aduanero en función y en relación a lo que le acabo de mencionar. Estos camiones están en el paso de frontera porque han cargado antes de la prohibición de las exportaciones. Perfecto. Mi pregunta va también para el señor Chávez. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Denis Quiroga los saluda. Señor Chávez, explíquenos, por favor, cuáles vendrían a ser las consecuencias económicas, los perjuicios para el país si el gobierno no levanta esa prohibición de las exportaciones temporalmente de los alimentos. Mira, es sorprendente lo que hizo el gobierno cuando esperábamos síntesis, equilibrio, resulta que le echa gasolina al fuego, prohibiendo las exportaciones de alimentos cuando ya estaban bloqueados en gran medida por los cercos de Santa Cruz y por el propio paro. Todo esto no hace parte de una reyerta política y una instrumentalización equivocada de los temas económicos. Es dispararse al pie, ¿no es cierto? Es un harakiri, porque resulta que a partir de esta ley y obviamente con el bloqueo, los precios de los alimentos ya han subido en los mercados de manera significativa, afectando a los hogares bolivianos. Vamos a perder reservas internacionales porque no va a haber las suficientes exportaciones, el producto se va a achicar, ya no vamos a llegar a la tasa de crecimiento que el propio gobierno nos decía que iba a ser 5,1%, se están rompiendo cadenas productivas, se está rompiendo todo el proceso de transporte, almacenamiento, toda la mecánica, toda la cadena de valor que está vinculada, ¿no es cierto?, a estos alimentos. Entonces sorprende muchísimo que en vez de resolver los problemas, un gobierno que debería gobernar para todos, pues le echa gasolina al fuego y saben muy bien que esto tiene un enorme costo económico. Lo tuvo antes, lo tuvo el pasado y lo tuvo el presente. Entre 1970 y el 2010 hubieron 14.000 paros en Bolivia.
de los cuales supongamos que el 5% fueron paros nacionales, y se perdió 3 días por cada paro nacional, y se perdió 100 millones de dólares. ¿Sabe cuánto perdimos en el pasado, cuando el gobierno estaba en la oposición, cuando muchos de los actores que ahora están en el poder estaban en la oposición? Se perdió 70 mil millones de dólares, 1,5% del PIB boliviano actual, 70 teleféricos, 500 hospitales. Entonces, un gobierno que sabe de ese impacto económico no puede, pues, darse un disparo al pie. Inclusive, para terminar, hay situaciones de guerra en este instante entre Ucrania y Rusia, pero han pactado que van a seguir vendiendo alimentos, y no se atacan los puertos y no se atacan los barcos que llevan alimentos. Entonces, es realmente tremendo que se instrumentalice la economía para una guerra política, para una disputa ideológica que está ocurriendo en torno del censo. Quisiera continuar contigo, Gonzalo, por favor, ya que estás tocando el tema económico, porque es muy importante que la gente lo sepa. Uno, para entrar en conciencia, no voy a emitir juicios de valor personales por el momento respecto a las medidas que se están tomando entre dos posiciones totalmente opuestas, siendo que de por medio está el ciudadano boliviano, para que tome sus previsiones. Hablabas de la guerra en Ucrania, que seguramente tiene un impacto o va a tener un impacto en las economías del mundo, pero en economía no es pasa algo hoy, mañana lo siento. Las proyecciones hablaban de esa recesión económica que se iba a sentir recién al año de la pandemia. Y lo estamos esperando, estamos aguantando, porque la inflación no se ha sentido mucho en Bolivia y tampoco ha variado el tipo de cambio. Pero con esto más, sumado a las proyecciones que se piensa se podría tener en recesión económica al año, el panorama económico variaría mucho respecto a esos dos factores que te mencionaba: inflación y la subvención del tipo de cambio, si vamos a mantener todavía este tipo de cambio que no ha variado en más o menos 10 años. Mira, la inflación en Bolivia ha estado baja porque pagamos subsidios gigantescos justamente a los hidrocarburos, a los alimentos, es decir, porque nos cuesta como país 1.200, 1.300 millones de dólares mantener una inflación baja, pero eso está bien. Eso se está revirtiendo, porque ya los mercados bolivianos, el precio de la papa, el precio de la carne, el precio del aceite está subiendo. Y si no se revierte esta medida de prohibir las exportaciones, si no se resuelve el tema del paro, por supuesto que se va a generar un proceso inflacionario, por lo menos en los últimos 3 meses del año. Y al mismo tiempo vas a tener mayor presión sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene como respaldo las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Estas del 2014 eran 15.000 millones de dólares, han bajado ahora a menos de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo se recomponen reservas que ayudan a que la gente esté tranquila con el tipo de cambio? Cuando aumentan las exportaciones, cuando tienes más divisas. Entonces, si tú prohíbes las exportaciones, le estás quitando oxígeno a las reservas internacionales y colocando una presión innecesaria sobre el tipo de cambio. ¿No es cierto? Esto es muy autodestructivo. Es increíble que el gobierno sacrifique sus resultados económicos, que estaban relativamente buenos, simplemente para disciplinar, para retaliar, ¿no es cierto?, un conflicto político. Eso realmente no es muy inteligente de ningún punto de vista. A ver, voy a tomar lo que dice Gonzalo, la idea. Evidentemente se tiene que solucionar el problema del paro, creo que todos estamos de acuerdo en esto, y tendría que levantarse de inmediato la prohibición a esta suspensión de exportación de determinados productos. Por eso le vuelvo a preguntar, don Gustavo. Yo sé que son 24 horas que estarían parados, ¿no es cierto?, en los diferentes puntos fronterizos que tenemos para poder sacar los productos que ya tienen cargados estos camiones, pero ¿podrían aguantar un poco más? Vuelvo a preguntarle esto, porque evidentemente todo está en qué decisiones se tomen en este encuentro que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo en algunas horas más en Cochabamba. ¿Qué dice usted? ¿Ha podido hablar también con otros de los dirigentes? A ver, la solución al problema que se ha generado el día de hoy en esos pasos fronterizos que le he mencionado está en función a un criterio técnico aduanero. Les reitero, esos camiones que están parados, que están generando conflicto en las fronteras, son camiones que han cargado días antes de la prohibición. El hecho generador
del carguío de estos camiones para su tránsito ha sido anterior. Por consiguiente, la Aduana Nacional de Bolivia debería dar continuidad al tránsito de estos camiones, porque toda norma, reitero, se hace para los primeros. Por favor, explícame un poco más, porque estoy tratando de entender lo que usted me está señalando. Esto nada tiene que ver, es decir, la medida que está tomando aduana no tiene nada que ver con la suspensión de las exportaciones. Eso es lo que estoy entendiendo, que lo que usted me está diciendo, que sería más un problema técnico de aduana. Tiene que ver, porque el gobierno el día de ayer ha indicado que se prohíben las exportaciones de unos determinados productos. Entiendo. En eso está la oferta de soya y la soya. Entendemos, don Gustavo. La Bolivia, de forma inmediata, hace cumplir el día de hoy. Entonces, los camioneros que estaban con destino al puerto, a los diferentes puertos de Arica e Iquique y hacia el Perú, han generado su fastidio, su malestar. ¿Por qué? Porque estos señores habrían cargado días antes a la decisión del gobierno de prohibir las Entendemos, don Gustavo, hemos entendido perfectamente. Por eso es la pregunta que le hago. Hay que esperar unas horas más, porque evidentemente esto ya va a pasar por un tema político, ¿no es cierto, Denise? Es una decisión política que todo el país está esperando para poder arrancar nuevamente en todo sentido. Exactamente, y precisamente, señor Rivadeneira, en caso de que no se llegue a un diálogo, en caso de que no se llegue a soluciones, ¿cuáles son las determinaciones? ¿Cuáles vendrían a ser las fronteras que se va a cerrar? Tenemos entendido que también en Tambo Quemado, pues algunos compañeros ya habrían decidido obstaculizar estas vías. Bueno, en realidad, dos representantes de Santa Cruz y de Cochabamba, ellos ya han manifestado las acciones. El sector de transporte de carga pesada internacional de la ciudad de El Alto, el día de mañana va a sostener una asamblea para tomar las determinaciones si el caso continúa en cuanto a la prohibición de las exportaciones. Bueno, ya para cerrar un poco, porque la idea de esta entrevista es también de poder entender posiciones, pero dar criterios económicos a la gente para que entienda la urgencia de las medidas que se están implementando y la necesidad de poder llegar a un acuerdo. Gonzalo, si nos puedes comentar a tu criterio, más allá de lo técnico y de cómo se está instrumentalizando la política en contra de los mismos ciudadanos, porque la economía está yendo en contra de nosotros. ¿Qué se debería hacer para revertir esta situación a tu criterio, en lo social, en lo político y en lo económico? Mira, yo creo que una primera cosa tan elemental es que si Rusia y Ucrania, que están en guerra, deciden que tiene que circular por lo menos los alimentos, ese debería ser un primer acuerdo básico, por favor. No nos matemos, no tiremos un disparo al pie. Entonces, lo primero que se debería hacer es, bueno, mire, sigue el paro, sigue la huelga, pero nuestras exportaciones van a continuar, y porque eso genera recursos, hay mucha gente metida en esto, en la cadena, y eso es tan elemental como eso. Rusia y Ucrania, con la ayuda de Turquía, han podido hacer eso en plena guerra, y aquí en esta champa guerra que estamos viviendo, no somos capaces de acordar lo más elemental de sobrevivencia económica. Lo segundo es que los políticos tienen que hacer su trabajo, tienen que pactar, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ser capaces de entender las posiciones y llegar a algún acuerdo. No podemos imponer el uno al otro una visión. Entonces, Bolivia va a entrar a la historia de la humanidad, con una cosa muy rara, que es pelearte por el censo. Entonces, y ahí hay detrás todo el componente político. Entonces, se requiere una decisión política. Ahora, es muy difícil, va a haber 365 personas mañana en Cochabamba. Si 10 personas no se han podido poner de acuerdo, imagina 365. Entonces, tiene que haber una señal de parte clara del gobierno que tiene la solución al problema, de desentrabar esto sencillo, resolver el tema de la fecha del censo, y ya se verán las otras cosas. Pero esto está en manos de los políticos, no están haciendo su trabajo, que es pactar, que es negociar, que es resolver problemas. Y están dejando, que los guerreros vayan a la cancha y que instrumentalicemos la economía a favor de la guerra política. Y eso es dañino para absolutamente todos. Entonces, un mínimo de sensatez, de serenidad, de decir, bueno, ok,
ok, tenemos un problema político, lo resolvemos, pero no nos ataquemos disparándonos el pie en el tema económico.